Vi un mensaje en el WhatsApp. Hay tantas cosas que ocurren en nuestro alrededor que deben llamar nuestra atención y debemos pensar, porque algo tenemos que hacer, y debemos pensar qué es lo que vamos a hacer ante el panorama que se ve. Están pasando tantas cosas malas que a veces uno hasta pierde la capacidad de asombro. Un individuo toma a una niña de 11 años, parece que la viola, luego la mata, la enfunda, la tira en un sitio y él mismo ayuda a buscarla después. Para mala suerte de él, la policía siguió un video de los movimientos de la niña y en el lugar donde la encontraron, ahí lo vieron cerca. Entonces él no sabía, pero ya él está detenido. Uno escucha que la naturaleza se está trastornando, ríos secándose, niveles de calor en la actualidad que, según dicen los investigadores, son los más altos que han habido desde que se lleva registro de ese tema de las temperaturas altas. Entonces, la familia ha sido atacada por diferentes lados. Es como si nos estuviéramos volviendo de golpe unos contra otros. Y uno debe preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6. Porque la Biblia dice que debemos hacer. Lo describe con detalle. Y hasta dice cómo lo debemos hacer. Gloria a Dios. Abran su Biblia. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 20. Lo vamos a dividir en dos secciones. El culto ha estado bueno, ¿verdad? Aleluya. Muy bueno. Gloria a Dios. Así que me entregaron a las 11, bueno, son las 11:40. Arremánguense la camisa. Que Dios En el diga. nombre de Jesús. No, yo voy a hacer, voy a resumir. Versículo 1, Efesios capítulo 6. Versículo 1 y siguientes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo añade a su favor: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a hablar sobre la batalla que libramos, la batalla de la fe. Leí el pasaje completo porque del 1 al 9 el apóstol describe un escenario que plantea la posibilidad de una crisis en el campo laboral de su época. Le habla a los siervos y le habla a los amos. Le dice a uno cómo se porta frente al otro y al otro cómo actuar frente al uno. Pero Pablo está escribiendo a hermanos de una iglesia. Él está escribiendo a una iglesia. En esa época el sistema de gobierno predominante era el esclavista. Había amos y siervos. Entonces, cuando él pasa al versículo 10, comienza a describir el tipo de batalla que libramos los cristianos. Es decir, los problemas en el área natural de la sociedad. Nosotros corrientemente hacemos diferencia entre lo secular y lo espiritual. Yo no sé por qué. Igual que hacemos una diferencia más filosófica que teológica entre la carne y el espíritu. Y lo espiritual y abajo la carne. Yo no entiendo eso. Porque si usted a la carne le saca el espíritu, usted está matando a la gente. Porque el espíritu es el que da vida. Si saquen el espíritu a la carne, a ver qué es lo que queda. Queda el barro. Confundimos la carne con el cuerpo. Cuando la Biblia habla en Gálatas de la carne, habla de deseos pecaminosos, no del cuerpo natural, porque el cuerpo natural es el templo de Cristo. Y no podemos desdeñarlo, ni maltratarlo, ni minimizarlo. Usted es templo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de malos actos, no del cuerpo como algo natural. Entonces a veces estamos teorizando sobre el espíritu, como que podemos romper esa relación. Rompa, estaría matando. Se le saca el espíritu al cuerpo, el cuerpo se muere. Entonces ambas cosas van de la mano. Fíjense que uno necesita cosas que son necesarias para el cuerpo, pero necesita cosas que son necesarias para el espíritu. Y no puede usted, por atender uno, desatender al otro. Hay que atenderlo a los dos. O si no, fíjense a ver qué comunión tiene un enfermo. La comunión del enfermo es mínima. Porque cuando va a decir un gloria a Dios sale un quejido de dolor. No es fácil. Entonces, cuidemos el cuerpo, cuidemos el espíritu y cuidemos nuestras emociones. Entonces Pablo explica el tipo de lucha que se tiene. No tenemos lucha contra carne ni sangre.
Le está diciendo al siervo, no mira al patrón como el problema. Le está diciendo al patrón, no mira al siervo como el problema. Esos solo son la carátula de la situación. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, fíjense que comenzó hablando de los hijos y los padres. La lucha en la casa también es contra fuerzas espirituales. No es el muchacho malcriado, no es el papá gruñón. Hay papás que son muy gruñones. Hay hijos que son pechitos. Esas cosas no son buenas, ni una ni la otra. Pero entendamos que las fuerzas espirituales que riñen contra nosotros quieren constantemente hacer que nosotros nos centremos en esas cosas que pasan, que son naturales, que suceden entre la gente, para que perdamos el enfoque. Porque el hijo tiene que comprender que si el papá es gruñón, si es regañón o si es golpeador, como quiere su papá. Y la Biblia te manda a obedecerlo. Y miren qué caramelito. Y te da una promesa por honrar a tu padre. Promesa de prosperidad económica y promesa de larga vida. No hay en la Biblia otro mandamiento. Bueno, hay, pero después de ese es el primero que tiene una promesa. Y le dice a los padres, para que los hijos sean obedientes, no lo provoque a ira. No lo agiten, no lo acorralen, no lo quille, porque usted es el papá y usted cree que porque usted es el papá, usted es una película. No, es un ser humano su hijo. Y cuando él pasa a hablarnos de con quién es la lucha, miremos hacia allá. ¿Qué va a hacer el enemigo si te quiere de controlar? Va a usar a aquel que faltándote te produzca más dolor. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que te duela y que te desenfoque y que te desanime y que te desvíe y que te pierda. Entonces, Pablo dice, tengan claro con quién es el pleito. Hay que tener claro con quién es el pleito. Entonces, si los enemigos son espirituales y son de ese tipo de naturaleza, estamos hablando de principados. ¿Usted cree que es una cosa pequeña? Entonces, tenemos que saber con qué tipo de armas los vamos a enfrentar, porque hay que enfrentarlos. Oiga bien, hay que enfrentarlos. Usted no puede decidirse a entregarle su hogar a un principado o a una potestad o a un gobernador de la tiniebla. Usted no puede rendirse. Usted tiene que luchar por lo suyo. Usted tiene que tener carácter y enfrentar a quien tenga que enfrentar. Usted va a dejar que un hijo se le desvíe, algo tiene que hacer. Pero ya usted sabe que es el enemigo, que son fuerzas espirituales que andan. Miren, cuando se trata del hogar, yo digo que los enfoques más fuertes del enemigo están ahí. Porque cuando él logró mover a Adán y Eva a desobedecer, dañó a los descendientes. Provocó una separación entre el ser humano y su creador. ¿Pero cómo lo logró? Metiendo cizaña en la familia. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esas diferencias? Esas diferencias vienen como cosas naturales. ¿Qué podemos hacer? Yo le voy a dar una recomendación. Número 1, aprenda a ser humilde. Aunque usted le hayan hecho algo desagradable, sea humilde. En segundo lugar, aprenda a perdonar. Tercero, aprenda a pedir perdón. Gloria a Jesús. Eso está relacionado con la humildad versus el orgullo. Cuando usted le dice a la otra persona, amor, perdóname. El que está engreñado hace como algo quiere, ¿verdad? Ven a pedir perdón. Insista en pedir perdón. Muestre que está pidiendo perdón de corazón. Muestre que está en arrepentimiento.
Muestre que usted quiere arreglar las cosas, que usted quiere que las cosas funcionen como Dios manda. Pida perdón, humíllese, que el que se humilla será ensalzado. Entonces, cuando a usted le pidan perdón, baje la guardia, que lo que se está humillando. No se encopete usted entonces para quedarse a las mujeres de que está más buena de la cuenta y los varones de que porque ellos solo son. Sea humilde, trabaje para mantener fuerte su hogar, firme su familia. Y el diablo se va a poner en un rincón incómodo, así, mira lo que está haciendo, míralo, y tanto que yo trabajé. Y ahora yo voy a inventar. Yo voy ahora, oigan bien, por lo que estoy diciendo, yo no lo he visto en la Biblia, me llegó a la mente y yo lo voy a decir porque no es contrario a la Biblia. Pienso que Satanás tiene agentes que los envía para enchinchar en la familia, para provocar disgusto, a veces hasta por tontería. Por tontería, por simpleza. Y a veces la gente empieza a poner una chepita como de relajo, y el enemigo dice, ajá, y comienza el malestar a crecer dentro, poco a poco. Y cuando viene a ver, de esa incomodidad hay un rencor que vino de una raíz de amargura, porque el enemigo sabe cómo hacerlo y no vacila en esforzarse para hacerlo. Y cuando él ve que usted hace lo que dice la Biblia y se humilla y procura resolver la cosa y pide perdón, aunque usted crea que tiene la razón, él se pone en un rincón y llama a la gente que él mandó. Él le mandó a un principado, una potestad, le dice, ven acá, y que yo no te mandé a ti que vaya a esa casa y enchinchara y pusiera disgusto. Sí, yo fui. Tú no lo hiciste bien, porque mira cómo están, ven a ver, mira, están encaramelados, míralo cómo están ahí dándose besitos, pidiéndose perdón. Entonces, hay espíritu de orgullo, hay espíritu maligno especializado en diferentes áreas, y cuando uno de ellos falla en hacerlo, él le reprocha. Óigame, Satanás es fuerte, pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Es mayor el que está en nosotros. Y entonces dice la Biblia, hay algunos hermanos que viven todo el tiempo gritando y que el diablo le está dando, dele usted a él, que la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El que tiene que huir es él, no usted. La Biblia dice que Dios le dio potestad de echar fuera demonios. Son los demonios que tienen que irse. Sí, Señor. Y no le muestre miedo al diablo, no le coja miedo al diablo, que es bultero en cantidad. Usted no ha visto que la Biblia dice que él anda alrededor. ¿Cómo es que anda? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no es un león rugiente, él anda como, hace bulla, ruge para tratar de que usted se cobarde. Entonces, Pablo pasa a describir los mecanismos de defensa que Dios ha puesto a nuestro alcance y el mecanismo de ofensa. Oiga, no hay nada que le duela más al diablo que un corazón humilde. Cuando él ve que una gente se humilla, y hay gente que dice, ella fue que me ofendió a mí, fue ella que me ofendió, me faltó el respeto. Me faltó el respeto, porque los machos creemos que aquí nosotros hay que respetarnos porque somos machos. Y las hembras que no se someten a los maridos, Ay, santo. como dice la Biblia, él fue que me ofendió. Él fue que me ofendió. Ese complejo de inferioridad que tienen la mayoría de nuestras mujeres. Me perdonan mujeres, porque tú sabes que es así. Las mujeres nuestras, Habla Jehová, que se tienen oye. tanto complejo de inferioridad que aunque estén aficiadas hay que enamorarla. Ella no enamora, aunque esté muriendo, ella no enamora. No, hay algunas que son inteligentes y mandan algunas señales, ¿verdad? Para que el tiempo se motive. Pero la mayoría de mujeres dominicanas no, se pueden estar derritiendo. Porque el hombre es el que enamora, amor, eso es embuste. Enamora el que está enamorado. Entonces,
Usted quiere que le pidan perdón porque él fue el que lo ofendió o porque ella fue el que lo ofendió. Usted está afanado porque le pidan perdón. Entonces, ¿qué usted quiere perdonar? Pues perdone sin que se lo pidan. Usted quiere perdonar, ¿verdad? Por eso está afanado porque le pidan perdón, perdone antes que se lo pidan. ¿Usted quién quiere perdonar? ¿O no? Gloria a Cristo. Ay, Jehová, gracias, Señor. Oiga, hay malestar que comienza como de jueguito y se convierte en una ruptura. Porque se le va dando larga al problema. Y después que perdonamos, ya se arregló la cosa. Déjese de estar sacaliñando lo que pasó. Una sacaliñadera y una mencionadera de lo que pasó. Y así fue una vez que pasó tal cosa. Mira, así fue tal día que me dijiste. Déjese de eso. Gloria. Que cuando hace eso es un dardo del enemigo para enchinchar, para que el problema se mantenga vivo. La lucha no contra carne y sangre. Es una batalla por permanecer en la fe, por ser fieles. Y requiere de mucha humildad. Ahora, yo voy solo a leerle este detalle que da Pablo. Cuando él dice que no tenemos lucha contra carne y sangre y describe contra quiénes es la lucha, dice, versículo 13, por tanto, es decir, debido a lo que les he dicho, del tipo de enemigo que tenemos, versículo 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ah, pues hay días malos. Hay días malos, hay tiempos malos. Y hay tiempos dificilísimos. Y cuando esos tiempos llegan, deben hallarnos a nosotros vestidos de toda la armadura de Dios. Oh, mis hermanos, mis hermanas, observen que Él no dice solo vístanse de la armadura de Dios. Él dice de toda. De toda. Hay gente que están firmes en la fe. Tienen fe, pero no oran. Hay gente que ora, pero no lee la palabra. Hay gente que ora, tiene fe, lee la palabra, pero no se lleva bien con los demás. Hay gente que tiene el doctorado en echar boche, PhD, en echar boche, son bocheros, pero no. Sea dulce, sea agradable, sea tierna, sea tierno. Salomón. Yo no sé si decir Salomón, pero Salomón. En el libro de Proverbios dijo: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Gloria a Dios. Entonces, cuando el otro te habla agrio, eso no es ni que usted es débil, ni que usted es cobarde, es que usted es diferente. Usted le habla mansamente porque usted es diferente. Gloria a Dios. Eso es lo que se muestra, no cobardía. Y cuando usted le habla al otro amablemente, Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Seamos gentiles, seamos corteses, aunque usted crea que el otro no lo merezca. No le dé al otro lo que usted cree que merece, déle lo que necesita. Usted es una persona mal educada, ¿qué es lo que necesita? Esa educación, désela. No le dé a usted también una mala educación porque él o ella tiene una mala educación. No le dé de eso que ya tiene, dele lo que no tiene, que eso es lo que necesita. Hay veces que una gente tiene mucho de una cosa, que llega a tener tanto, que ni nota que lo tiene. Pero si ve algo que no tiene, aunque no tenga la importancia en valor de lo que ya tiene, se vuelve loco por lo que no tiene, dele lo que no tiene. Y máximo cuando eso que no tiene es edificativo. Entonces Pablo dice, versículo 14, dice, él dice, ustedes me perdonan, ustedes saben que ya yo... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Yo voy a tener que pararme y si ustedes me lo permiten hacer una segunda parte. Porque hay versículos que demandan un detenimiento hermenéutico especial. Observen lo que él dice. Y habiendo acabado todo, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme.
Él no dice aquí vencer en el día malo. Observen, resistir es la palabra. Resistir. ¿Saben por qué? Porque ese enemigo que nos advierte y nos ataca ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Usted no tiene que derrotarlo, ya Cristo lo derrotó por usted. Porque usted y yo no salimos con él. Él es un querubín. Él lo único que perdió fue la pureza y la santidad, pero sigue siendo un ángel del más alto nivel. Pero él no sale con Cristo. Entonces, mayor es el que está en nosotros, es Cristo quien pelea por nosotros. Nosotros lo que tenemos es que resistir firmes en la fe. Y no que, ¿cómo que dice la Biblia? Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo que hay que resistir es permanecer en su posición, no moverse de ella, no permitir que ningún ataque del enemigo lo saque del punto donde usted tiene que estar, que es en la fe. ¡Aleluya! Ahora, Pablo dice, como acto segundo, están pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia. Pablo está hablando aquí de estilo de vida. Siguiente. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Camine como evangélico. Ande como persona que está en Cristo. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El tipo tira dardos. Y saben ustedes, se lo he dicho otras veces, ¿por qué en esta batalla él tira dardos? El dardo se tira, normalmente usan un instrumento, ponen el dardo, casi siempre el dardo tiene veneno y lo tira. Tira dardo porque él no puede entrar donde usted. No le haga caso a una teoría que andan por ahí de que los demonios pueden poseer a los cristianos. No, eso es mentira. Y es una mentira del maligno. Los demonios no pueden entrar a la vida de una persona que está en Cristo. Porque los que están en Cristo son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted. Y dice la Biblia que no hay comunión entre Cristo y Belial, ni entre la luz y las tinieblas, ni entre el templo de Dios y el templo de los demonios. Por tanto, los demonios no caben en usted, no hay espacio. Ahora, está hablando de gente que está en Cristo. Porque si usted lo que hace es que visita la iglesia, o como nadie le ve su corazón, usted está en la iglesia, usted hasta canta, usted predica, pero en su corazón hay otra cosa, espérese, ya usted está abriendo puertas y el enemigo entra cuando le abre. Escúcheme, el enemigo entra cuando le abren, pero él no puede entrar donde no le abren. El diablo no ha hecho gente, ni es dueño de gente. Ni tiene casa. Ni tiene casa. Si no quedará nada debido en el mundo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Él es un ladrón. Entonces él no tiene esa potestad para operar en la vida. Ya con esto cierro. Dice la Biblia, y tomad el yelmo de la salvación. Él está dando detalles, él está tomando la vestimenta de un soldado y le está dando un contenido de práctica de la vida cristiana. Lo vamos a hacer, vamos a ponerlo ahí en paralelo, uno y otro, para que veamos esto. Eso es que usted tiene que creer en la salvación que Dios le dio a Cristo. Hay gente que dice, ¿cómo uno sabe que es salvo? ¿Cómo usted sabe que es salvo? Creyéndolo. No fue una cosa que Dios le regaló, según la Biblia, que mandó a Cristo a morir en la cruz para darle eso, créalo. Dice ahí que tomemos el escudo de la fe. Cuando el enemigo te tira un dardo de duda, el enemigo pone duda, esos son dardos que él tira. Toma el escudo de la fe, yo lo creo. Yo creo lo que dice la palabra. No importa lo que me cruce por la mente. Hay gente que dice, no somos nadie, dicen algunos, no somos nadie. ¿Quién le dijo usted no es nadie? Usted no era nadie. Pero hermano, somos trapo de inmundicia. Usted era trapo de eso antes. Usted no es trapo de eso ya. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Entonces a veces queremos atribuirnos cosas que no nos tocan, porque el diablo tira dardos. Apague esos dardos con la fe. Saque la fe como un escudo y desvíe los dardos. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Finalmente él dice,
tomad el yelmo de la salvación. Y en el 18 dice, orando en todo tiempo. Pero en el 18, después que tomemos el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pleito, en esta lucha, hay que estar consciente de que todo eso que él mencionó, antes de llegar a la palabra, son armas defensivas. Solo la palabra él la define como una espada. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, que tuvo esa batalla, Satanás es muy hábil. Y en un momento le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Porque está escrito, oiga bien, citó el Salmo 91, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, tírate. Y Jesús le dijo, tomó la palabra, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ustedes recuerdan que una vez hablamos de esto, que aparentemente Jesús usó una escritura contra otra escritura, y no fue así. Cuando usted va al Salmo 91, el Salmo 91 dice la última parte que él cita, pero nunca dice pírate. Ese sí se lo puso él. Él y Jesús interpretó que el pírate significaba tentar a Dios, y por eso le dijo, no tentará al Señor tu Dios. Jesús dijo, nunca le dijo, él no me protege, no dijo eso. Porque él sabe que la parte de que mandará a sus ángeles y te protegerán es verdad. Pero yo no puedo empezar a buscar problemas para que Dios me saque del problema. Gloria a Dios. Como que usted sabe donde hay una bruja y usted va a meterse allá a su área, no coja por ahí que ese terreno es el enemigo. O de que leer horóscopo o a coger parte de una falsa doctrina, de que oír el mensaje a falsa doctrina. Usted no busque los problemas, no los busque, pero cuando vengan, Dios le da la protección. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es lo que agrede a Satanás, es lo que lo hace huir. Gloria a Cristo. Vamos a dar una segunda parte de esto, pero observe que no estamos solos en esta batalla, que no estamos desprovistos de los recursos, de los medios para enfrentar y salir vencedores. Tenemos con qué echar el pleito y tenemos seguridad de ganar el pleito. ¿Qué tenemos que hacer? Yo solamente voy a tomar 3 cosas aquí. Tome el escudo de la fe y no suelte su escudo por nada. Tome la oración como ejercicio de práctica de vida cristiana. Tome su salvación por la fe como un regalo que Dios le dio y no permita que nadie le saque, le quite ese regalo. Porque esa fe es un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Y tome la palabra de Dios, lea la Biblia, medítela. Nunca deje que le pase un día sin leerla. Yo no le digo que lea 30 capítulos, pero léala diario. Dios le va a guiar, Dios le va a iluminar y le va a dar la victoria. Tenemos problemas, hay muchos ataques, pero no se acobarde. Hay un coro que dice que la victoria es de nosotros si no desmayamos. Dios le bendiga.